Hay conversaciones que no salen en los comunicados de prensa. Hay momentos que no captura ninguna cámara, que no aparecen en ningún highlight, que no generan ningún tuit oficial del equipo. Momentos que ocurren en los pasillos del paddock, detrás de las puertas de los motorhomes, en ese espacio privado donde los pilotos son personas antes que marcas. Y según lo que se está filtrando en los últimos días desde adentro de la Fórmula 1, uno de esos momentos ocurrió entre Lewis Hamilton y Franco Colapinto, el hombre con más victorias en la historia de este deporte, el tipo que ganó 7 campeonatos del mundo, el piloto que redefinió lo que significa ser grande en la Fórmula 1. Ese hombre se acercó a Colapinto, lo miró a los ojos y le dijo algo que, según los que estuvieron cerca, cambió completamente la forma en que el argentino piensa dentro y fuera del auto. No sabemos exactamente qué le dijo. Eso es lo que hace que esta historia sea tan poderosa, tan difícil de sacudir de la cabeza. Porque cuando alguien con la autoridad de Hamilton elige a un piloto joven para tener una conversación privada, para compartir algo que construyó a lo largo de décadas de carreras y campeonatos y derrotas y remontadas, ese gesto dice algo antes de que se pronuncie una sola palabra. Dice que lo vi, dice que me parece que vale la pena, dice que hay algo en este pibe que reconozco y que merece lo que estoy por entregarle. Y los resultados de Colapinto en las semanas siguientes a esa charla, si la filtración es cierta, si los tiempos coinciden de la forma en que algunos insiders sugieren que coinciden, son exactamente lo que esperarías de un piloto que recibió el consejo correcto en el momento correcto de la persona correcta. El mejor resultado de su carrera en Miami, el mejor fin de semana completo que hizo en su vida dentro de la Fórmula 1. Un cambio que no es solo de velocidad, sino de actitud, de presencia, de la forma en que maneja la presión cuando el auto no responde como quiere y de la forma en que aprovecha cuando sí responde. Para entender por qué un consejo de Hamilton puede tener ese peso específico, hay que entender primero quién es Hamilton dentro del paddock, más allá de los números. Porque los números ya los conocemos todos. 7 campeonatos, 104 victorias, la pole position más veces que nadie en la historia de este deporte. Eso es lo que aparece en los libros y en las pantallas y en los gráficos comparativos. Pero hay otra dimensión de Hamilton que no aparece tan seguido en los análisis, y es la que hace que sus palabras tengan un peso que va mucho más allá de lo técnico. Hamilton es uno de los pocos pilotos de la historia que sobrevivió a las distintas eras de la Fórmula 1 y siguió siendo competitivo en cada una de ellas. Arrancó con motores V8, compitió con los turbo híbridos, se adaptó a los cambios de reglamento de 2022 que tiraron por la borda todo lo que Mercedes había construido y siguió siendo relevante, seguía siendo peligroso, seguía siendo el hombre al que los demás miraban en la grilla con respeto y con algo que en algunos casos se parece bastante al miedo. Esa capacidad de adaptación no es puramente técnica, es mental. Es la forma en que alguien procesa la adversidad, la forma en que transforma la derrota en información y la información en velocidad. Y eso, exactamente eso, es lo que los que conocen a Colapinto de cerca dicen que cambió después de la supuesta charla con Hamilton. No el setup del auto, no la técnica de frenada, la cabeza. La forma en que Franco se para frente a un fin de semana complicado, la forma en que absorbe las presiones externas, que en su caso son enormes porque Argentina entera lo está mirando, la forma en que convierte todo eso en combustible en lugar de dejarlo que se convierta en lastre. Ahora entremos en lo que sí sabemos con certeza, en los datos concretos que rodean esta historia y que le dan sustancia más allá de lo que se filtró y de lo que se especula. Porque la charla puede ser un rumor, puede ser una filtración parcial, puede tener más matices de los que llegaron a la superficie. Pero lo que Colapinto hizo en Miami no es un rumor. Eso está grabado, cronometrado, analizado por cada medio de automovilismo del mundo, y el cuadro que pintan esos datos es el de un piloto que operó en un nivel cualitativamente diferente al que había mostrado antes. Clasificó en Q3 por segunda vez en su carrera. Fue el mejor de todos los pilotos fuera de los 4 equipos grandes. Superó en una vuelta seca a Isaac Hadjar, el compañero de Verstappen en Red Bull. En la carrera, cuando el turbo le falló en la largada y perdió 5 posiciones en los primeros metros, no se desesperó. Esperó, leyó la primera curva y recuperó todo en un solo movimiento que los analistas de The Race describieron como limpio e inteligente. Después corrió octavo prácticamente las 70 vueltas, sin errores significativos, sin momentos de pánico, sin las irregularidades que habían aparecido en algunas carreras del año anterior. David Croft, la voz de la Fórmula 1 en Sky Sports desde 2012, dijo que no fue un fin de semana sólido, sino completo.
Simon Lazenby, el presentador de la misma cadena, dijo en vivo durante la transmisión que parecía un piloto diferente. Diferente. Esa palabra aparece 2 veces en 2 fuentes distintas en el mismo fin de semana, y esa repetición no es casualidad. Algo cambió en Colapinto. Algo que los que lo miran desde afuera notan claramente, aunque no puedan ponerle nombre exacto. Y la filtración sobre la charla con Hamilton llega como una posible explicación de ese algo, como una pieza que encaja en un lugar donde había un hueco. Los expertos que comentaron la filtración señalan algo específico sobre el tipo de consejo que Hamilton podría haberle dado a un piloto joven en esta etapa de su carrera. No sería técnico. Hamilton no va a explicarle a Colapinto cómo frenar mejor en la curva 1 de ningún circuito, porque eso no es lo que le falta a Franco y cualquiera que lo haya visto manejar lo sabe. Lo que Hamilton podría haberle transmitido, lo que tiene sentido en el contexto de lo que se filtró, es algo relacionado con la gestión del ruido externo, con la forma de existir dentro de un deporte que te convierte en personaje público antes de que tengas tiempo de terminar de conocerte a vos mismo como piloto. Porque esa es la presión específica que enfrenta Colapinto y que no enfrenta ningún otro piloto de la grilla de la misma manera. No es solo la presión de rendir, que la tienen todos. Es la presión de rendir con Argentina entera mirando, con 600.000 personas que salieron a la calle solo para verlo pasar, con cada error amplificado por medios que nunca cubrieron la Fórmula 1, pero que ahora tienen enviados especiales en cada carrera. Esa presión específica, esa combinación de expectativa masiva y visibilidad extrema, es algo que Hamilton conoce de adentro porque lo vivió durante 2 décadas. Hamilton sabe lo que es ser el piloto al que todo un país le carga el peso de sus esperanzas. Sabe lo que es que cada carrera sea más que una carrera. Sabe lo que es manejar la narrativa que se construye alrededor de tu nombre con una velocidad que a veces supera la velocidad con la que podés entender qué está pasando. Y si realmente se acercó a Colapinto para compartir algo de ese conocimiento, ese gesto tiene una generosidad que va más allá del deporte y que dice algo importante sobre el tipo de persona que es Hamilton fuera de los titulares. Hay algo en esta historia que conecta con una tradición que la Fórmula 1 tiene desde sus orígenes, aunque no siempre la visibiliza. La tradición de los grandes que reconocen a los que vienen detrás y eligen, en algún momento, hacer algo con ese reconocimiento. No siempre ocurre. Hay campeones que protegen su territorio, que ven en cada piloto joven a un rival potencial y actúan en consecuencia. Pero los más grandes, los que realmente trascienden los resultados y se convierten en parte de la historia del deporte, casi siempre tienen ese momento. Ese momento en que miran a alguien que empieza y deciden que vale la pena invertir, aunque sea unos minutos, aunque sea una conversación, aunque sea una frase que va a quedarse en la cabeza de ese piloto durante años. Senna tuvo ese tipo de autoridad moral dentro del paddock. Prost también, a su manera. Schumacher lo hizo en algunos momentos que quedaron registrados. Y Hamilton, que ya está en ese panteón, aunque algunos todavía se resistan a aceptarlo completamente, parece haber tenido su versión de ese momento con Colapinto. Y lo que hace que esto sea todavía más grande desde la perspectiva argentina es el simbolismo que carga. Porque Colapinto no es solo un piloto que busca resultados. Es el primer argentino en la Fórmula 1 en 23 años. Es el tipo que le devolvió a un país entero la posibilidad de sentirse representado en el escenario más grande del automovilismo mundial. Y que el hombre más ganador en la historia de ese mundo lo haya elegido para tener una charla privada, para compartir algo que construyó a lo largo de décadas, dice que lo que Colapinto está haciendo no pasa desapercibido entre los que más saben. David Tremayne escribió en el sitio oficial de la Fórmula 1 que Colapinto tiene un aire que recuerda al joven Ayrton Senna. Hamilton corrió contra Senna en las simulaciones de su infancia, creció escuchando el nombre de Senna como sinónimo de grandeza, modeló partes de su propia identidad como piloto sobre la figura de ese brasileño que cambió la Fórmula 1 para siempre. Si Hamilton ve algo en Colapinto que le resulta familiar, que le activa algún reconocimiento de esa categoría, entonces lo que hizo al acercarse y hablar con él no es solo un gesto amable. Es algo mucho más profundo. Es un campeón que reconoce una chispa y decide, conscientemente, no mirar para otro lado. Lo que viene ahora es Canadá, el circuito Gilles Villeneuve,
Una pista de muros cerca y decisiones rápidas, donde el coraje tiene precio y la concentración no puede aflojarse ni una vuelta. Colapinto va a llegar ahí con el mejor momento de su carrera en el cuerpo, con un equipo que le puso piezas nuevas en el auto, con 7 puntos en 4 fechas, que ya superan todo lo que hizo en la temporada anterior, y si la filtración sobre Hamilton es cierta, va a llegar también con algo que no se puede medir en el cronómetro, pero que aparece inevitablemente en los resultados. Va a llegar con la certeza de que uno de los más grandes de la historia lo miró, lo evaluó y decidió que valía la pena gastar tiempo y palabras. Esa certeza, esa validación que viene del lugar más alto posible dentro de este deporte, no tiene precio. Y Colapinto, que ya sabía que podía manejar, que ya tenía la velocidad y la inteligencia táctica y los reflejos, ahora tiene también eso. La pregunta ya no es si pertenece a la Fórmula 1. Esa pregunta la respondió él solo en pista. La pregunta ahora es, ¿qué tan lejos puede llegar un pibe de 22 años que tiene la velocidad de Senna, según los periodistas, el respaldo de Hamilton, según las filtraciones, y 600.000 personas en Buenos Aires que salen a la calle solo para verlo pasar? Esa pregunta no tiene respuesta todavía, y eso es exactamente lo más emocionante de todo.